ustedes un tema que he titulado ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Una prueba de autenticidad. Vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Vaya ahí conmigo por favor, si tiene su Biblia a la mano. Como les digo, ahora no podemos hacer que pase la proyección ahí, pero vaya con su Biblia, y si no, alguien estará publicando en los comentarios la cita para que usted pueda leerla. Voy a leer la Biblia Reina Valera en Isaías capítulo 53. Dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sabes, querido hermano? Cuando nosotros cada uno de nosotros manejamos billetes de 100 pesos, 50 pesos, desde 20 hasta 1000 pesos, que ahora hay billetes, cada uno de ellos tiene una prueba de autenticidad para ver si es falso o es verdadero. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. Tiene que pasar ciertas pruebas, tiene que tener ciertos puntos. A través de la luz ultravioleta debe de verse de esta manera y de otra manera. Y estos códigos de seguridad se han implementado porque hay mucha gente que le gusta hacer falsificación. Mucha gente le gusta estar casi como lo bueno, pero no le gusta someterse a estas pruebas. Y en este caso, el Señor ha prometido que enviaría a su Mesías. La palabra de Dios dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando viene la palabra anuncio en la Biblia, es un mensaje que se ha dado. Isaías vivió 800 años antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y él está preguntándose: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué es un anuncio? Un anuncio es una advertencia. Un anuncio es una indicación para futuro. Los que han salido a carretera han visto los anuncios viales. De repente hay un anuncio que dice curva a 100 metros, curva cerrada. Hay un entronque, hay un estrechamiento, hay un espacio de cruce de ferrocarril. Y estas advertencias, estos anuncios son para nuestro bien. Si tú vas manejando y dice cruce de ferrocarril, te activa la alarma y dices: oye, yo tengo que irme despacito. Puede ser que pase el ferrocarril y yo no me dé cuenta y entonces me arrolle, ¿no? De esta manera, queridos hermanos, Isaías se pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quizás tu pregunta sería: ¿a cuál anuncio? No entiendo a qué anuncio se refiere. Bueno, permíteme contarte el anuncio de Isaías. Dios había prometido enviar a un Mesías al mundo. El mundo comenzó con Adán y Eva, todos muy felices, muy contentos. Pero cuando el hombre peca, el hombre se aparta de Dios y Dios decide volver a unir esa brecha que se había logrado entre el hombre y Dios. Vemos a un Dios a través de todas las escrituras que nos ama, que nos busca. De hecho, la Biblia es de lo que trata. No se trata de el hombre buscando a Dios, se trata de Dios buscando al hombre. Usted puede ver en Adán y Eva, cuando pecan, ¿quién busca a quién? ¿El hombre a Dios o Dios al hombre? Dios buscando al hombre. Cuando Caín se enoja, Dios buscando al hombre. Con Adán, con Abraham, con Isaac, con Jacob y con cada uno de ellos, Dios siempre está buscando al hombre. Dios había prometido enviar al Mesías. El Mesías es el enviado, el ungido, el que va a ser el puente entre Dios y los hombres. Moisés dijo en Deuteronomio 18:15: el Señor le levantará un profeta como a mí. Así que Dios dijo que iba a enviar a un Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, pero decía: ¿cómo será el Mesías? ¿Qué características tienes que cumplir el Mesías? Ahora, Dios dejó a través de los profetas muchas señales cómo es que debería ser el Mesías, qué características debería cumplir. Entre algunas de ellas ya lo hemos hablado y me hubiese gustado mostrar en la presentación. Probablemente se lo dejo ahí en los comentarios para que usted pueda verla. Dios dijo que el Mesías debería nacer en Belén. Dios dijo que el Mesías nacería de una virgen. Dios dijo que el Mesías sería un gran profeta como Moisés, un hombre poderoso en palabra y en conducta.
Dijo el Señor que el Mesías debería entrar a Jerusalén triunfante sobre un pollino de asna. Dijo que el Mesías debería sufrir y que alguien lo debería de traicionar. Entonces, ¿por qué el Señor hace esto? El Señor pone muchas indicaciones como pruebas de autenticidad de quién es el Mesías. Muchos, antes de Cristo, seguro quisieron hacerse pasar por el Mesías, y alguna gente lo siguió, como en el caso de Teudas y Judas, según lo que dice Hechos capítulo 5. Sin embargo, el Señor dejó claro, Isaías 55 es la mayor clara evidencia de que Jesús es el Señor. Vea conmigo Isaías 53 y por favor estudiemos estos anuncios de parte del profeta Isaías. Isaías capítulo 53, si me hace el favor de fijar su vista ahí, versículo 2, dice lo siguiente: subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El profeta Isaías está diciendo, ¿alguno ha creído a nuestro anuncio? ¿Alguno está creyendo el mensaje que nosotros estamos enviando? El Mesías va a crecer como una raíz de tierra seca, un renuevo como una raíz de tierra seca. No hay en él hermosura, le veremos, pero le veremos común, sin atractivo para que le deseemos. Y sabes, esto lo cumplió Cristo. Jesucristo, cuando iba a venir a la tierra, obviamente tuvo que nacer en una familia. ¿Qué familia eligió el Señor? ¿Una familia acomodada? ¿Una familia con riquezas en magnitud? No, el Señor eligió una familia humilde, el matrimonio de José y María, para nacer ahí. Ellos eran tan pobres que incluso no había lugar para ellos en el mesón cuando fueron a Belén. Ellos estaban pasando una situación difícil, pero Dios no eligió una familia de alta alcurnia, como decimos, ¿no? ¿Cómo se esperaban el Mesías que llegara el Hijo de Dios? ¿Cómo se esperaban los judíos, que llegara el Mesías? Quizás como un guerrero, con ese porte, con esos músculos. Él es el Mesías. O que llegara cabalgando sobre los cielos en un caballo blanco. Así se esperaban quizás los judíos que llegaran, pero Isaías lo dijo 800 años antes. Él va a ser como una persona normal. No hay en su físico una hermosura tal que tú digas, wow, él es el Mesías, porque irradia luz, se le ve su cuerpo brillante y sus ojos como llama de fuego. No, Jesús, igual que tú, igual que yo, él nació en una familia humana, él tuvo necesidades. Él se cansaba en algún momento, dice Juan 4, que él estaba cansado del camino. Probablemente algún día se le echaron los pies, necesitaba comer, necesitaba beber, necesitaba dormir. El Señor lloró por su amigo Lázaro y lloró por alguna situación, pero no tiene parecer o hermosura más allá de lo humano. Dice, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Ahora, cualquiera pudiese haber cumplido ciertas profecías de Jesús, o del Mesías, más bien dicho. Cualquiera de haber dicho, bueno, yo sé que el Mesías va a nacer en Belén, voy a llevar a mi hijo a nacer ahí para que digan que es el Mesías. Y tratar de buscar falsificar al Mesías. Pero sabes, el Mesías tenía que cumplir toda la profecía, incluyendo la de Isaías. Puedes ver el versículo 3, dice, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Oh, esto es complejo. El Mesías tenía que ser un hombre despreciado y desechado, y esto no entraba en la lógica de los judíos, porque decían, pues si el Mesías es el libertador, ¿cómo es que va a ser despreciado? Pero Cristo cumple exactamente al pie de la letra esto. Jesucristo cumple. Él fue desechado por su familia. Dice la palabra que ni sus hermanos creían en él. No creían en él. Dice la palabra de Dios que fue desechado por su pueblo. Ahora fue desechado por la misma gente que él ayudó. Jesucristo
sanó ciegos, levantó paralíticos, levantó muertos de la tumba. El Señor hizo muchos milagros. Recordarán a esa mujer que estaba endemoniada y el Señor la liberó. Recordarán a esa mujer que estaba encorvada y el Señor la liberó. Recordarán a ese hombre con la mano seca y el Señor le ayudó. Y pudiese yo llevarme de aquí a las 2 de la tarde diciéndole cuán grandes cosas hizo el Señor. Pero aún esa gente muchas veces le dio la espalda. ¿Sabes? El Señor fue despreciado, fue desechado. Le decían, demonio tienes. Tú sacas a los demonios porque tú eres Belcebú. Imagínate lo que le decían al Señor. Él hacía tantas cosas buenas. Lo ponían a prueba los fariseos, los saduceos. ¿Qué necesidad tenía el Señor de aguantar todo esto? Ninguna. Pero Él estaba cumpliendo la profecía. Dice como que escondimos de Él el rostro. ¿Alguna vez se ha molestado usted con alguien y le busca el rostro y le quitan así? No sé, se siente horrible, ¿no? Tú estás buscando a la persona y quieres ver su rostro y él te hace, ¿no? Dices, ¡ay, no! Como que escondimos el rostro del Señor. El Señor merece nuestra atención, pero le dimos la espalda. Ahora estoy hablando del tiempo de los judíos, ¿sí? Le dieron la espalda a este hombre llamado Jesús, cumpliendo la profecía. Ahora, quiero yo aclarar algo. Jesucristo nació hace 2000 años en esta tierra, pero esta profecía es hace 2800 años antes de Cristo. Quisiera que vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 15. Jesucristo fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mateo capítulo 27, versículo 5. Repito, Mateo capítulo 27, versículo 5, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesucristo anduvo haciendo bienes, anduvo haciendo buenas obras, pero lo acusaron los fariseos y lo llevaron al concilio. Jesucristo ahora está pasando una situación difícil. A Él lo arrestaron como si Él fuera un delincuente. Pregunto yo, ¿cuál es su delito de Cristo? ¿A quién le robó? ¿A quién mató? ¿Qué está haciendo? Pero esta gente está cegada. Esta gente está llevando a Cristo allá. Allí se encuentra Pilatos, ahí se encuentra Anás y Caifás. Y entonces en este punto dice la palabra de Dios que Pilato hace algo. Jesucristo estaba allá y toda la gente estaba gritando, Él es culpable, culpable. Lo azotaban, le escupían, lo abofeteaban. Y Pilato hace algo. Puede usted ver el versículo 15. Dice, ahora bien, el día de la fiesta se acostumbraba que el gobernador debía soltar a un preso de la cárcel, el que quisiesen. Esta era una costumbre judía. Iban a soltar a la persona que quisiesen, ¿ok? De la cárcel, por ser la fiesta. Entonces, dice, tenían entonces un preso muy famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Observen esto, porque esto tiene que ver con la profecía de Isaías. Le está diciendo, aquí está Barrabás, este es un preso famoso, este es un homicida. O a Jesucristo, le suelto a Jesús llamado el Cristo. ¿Qué gritó la gente? ¡A Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! Vean el desprecio hacia Cristo. Ningún mal le había hecho. Cuando lo maldecían, Él no devolvía la maldición. Sin embargo, fue despreciado, fue desechado por su propio pueblo. Y a Jesús, ¿qué quieren que le hagan? A Él crucifícalo, crucifícalo. Y dijo Pilato, la sangre de este hombre no caerá sobre mí, que caiga sobre nosotros su sangre, gritaron. ¡Cuánto desprecio! ¿Cuánto menosprecio al Señor? Vean el siguiente versículo, que es parte del mensaje, Isaías 53, verso 4 al 6. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Que voy a volver a leer, por favor, y me gustaría que cuando yo diga nuestras rebeliones, usted en su casa pueda decir mis, ¿entiendo? O sea, yo digo nuestras enfermedades y usted diga mis enfermedades. Aprópiese de este versículo. Voy a leerlo en primera persona. Ciertamente Él llevó
mis enfermedades. Él sufrió mis dolores. Yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por mis rebeliones, fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre mí, fue sobre Él, y por su llaga yo fui curado. ¿Sabes algo? Cuando un criminal delinquía y se le llevaba ante la autoridad, se determinaba cuánto debería pagar. A veces era un azote, 2 azotes, a veces era un tiempo de cárcel. 39 azotes entre los judíos era un máximo marcado por Dios. Y los romanos tenían la crucifixión. Y esto era para un hombre que había sido perverso. Y este castigo le dieron a Dios. ¿Sabes que Jesucristo no merecía ningún azote? Él no merecía ningún azote en su espalda, ni en su cara, ni en ningún lado. Esos azotes los merecía yo. Por mi pecado, por mi maldad, por mis injusticias, por mis mentiras, por mis lascivias, por mis transgresiones. De igual manera, cada uno de nosotros, yo estoy hablando muy en personal, porque este mensaje no es solo para ti. Este mensaje es para mí. Este mensaje me recuerda ese día del Gólgota, cuando el Señor sufrió por mis rebeliones, sufrió por mis pecados. Esos golpes que Él sufrió, los merecía yo. Quizás tú puedes decir lo mismo que yo. Dice el versículo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es verdad, cada quien se desvió, sabíamos la ley de Dios, sabíamos que no deberíamos ofender a Dios, pero aún así nosotros estábamos pecando. Pero recuerda que esto es un anuncio. El Señor está anunciando a través de Isaías lo siguiente, y nota el siguiente versículo que es la clave de todo. El siguiente parte dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¡Aleluya! Observa. Escucha bien, este es el mensaje, este es el anuncio. El Señor cargó en Cristo tu pecado. Gloria a Dios, esto te debería dar alegría, te debería producir un gozo inefable, como dice el apóstol Pablo. Cristo cargó tu pecado. Cristo cargó el pecado de la humanidad entera, porque Jehová cargó en Él el pecado de todo. Esto es hermoso, esto es glorioso. No importa el pecado que hayas cometido, no importa si tú has adulterado, o si tú mataste, o si tú robaste, si tú ofendiste, si tú hiciste alguna situación, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 7 nos muestra una evidencia clara de que aquí está hablando de Jesucristo. Dice el versículo 7: angustiado Él, afligido. ¿Tú piensas que a Jesús no le dolieron los golpes? Sí, inclusive antes que lo arrestaran, dice que Él Él sudaba grandes gotas como de sangre. Él estaba triste hasta la muerte. Le dijo a sus discípulos: acompáñenme a orar. Él sabía la aflicción, dice angustiado Él, afligido. Algunos de ustedes han visto la pasión de Cristo. Algunos de ustedes dicen: no, a mí no me gusta verla porque es muy sanguinaria. Pero algo así, o aún más allá, fue lo que le pasó a Jesús. Estaba afligido, le ponían algo sobre el rostro y le golpeaban con una caña. ¿Quién te pegó? A ver, profetiza, profeta, va, a ver, ¿quién te pegó? Tremenda cosa. El Señor afligido y angustiado no abrió su boca. ¡Wow! Esa es una evidencia tan grande de que Jesús es el Mesías. Todo el mundo, cuando nos golpean, gritamos, maldecimos, peleamos. Jesucristo enmudeció, como un cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Cristo tenía toda la autoridad en ese momento de levantar sus ojos al cielo y decir: Padre, Padre, por favor, haz algo. Él podía haberlo hecho. Me recuerdo que Pedro le dijo, cuando quiso defender al Señor con su espadita, le dijo: Pedro, ¿qué no sabes que yo puedo clamar a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles? Un solo ángel mató 185,000 una noche en el libro de los Jueces. ¿Qué crees que iba a pasar con una legión de ángeles? Con 12 legiones de ángeles. El cielo era una expectativa, pero Él enmudeció. Esta era una evidencia totalmente, un código de seguridad, por así decirlo, para identificar al Mesías. Cristo lo cumplió. Él enmudeció delante de sus trasquiladores. Me acuerdo que pasaban por la cruz y decían: a otro salvó y no puedes salvarte.
si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. A otro salvó y no puede salvarse él solo. Médico, cúrate a ti mismo. Y el Señor callado. Lo provocaban. Callado el Señor. El Señor está cumpliendo Isaías 53. ¿Para qué? Para que no dudes de su anuncio. Para que no digas, probablemente si fue Jesús el Mesías, o probablemente no, probablemente no, porque Él no cumplió esta parte. Cada línea la está cumpliendo el Señor. Enmudeció delante de sus trasquiladores. Por cárcel, estuvo en la cárcel. Por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Un juicio totalmente no merecedor de la justicia, ni siquiera de los romanos en aquel tiempo. Fue un juicio en la noche, fue un juicio con testigos falsos, fue un juicio totalmente express, de una manera muy, muy perversa. ¿Sabes algo? ¿Sabes cuál fue el delito de Jesús? Le estuvieron insistiendo. Dinos, ¿eres el Cristo o no lo eres? ¿Eres el Cristo o no lo eres? Cuando Él dijo, yo soy. En ese momento, Él padeció. ¿Sabes algo? Lo juzgaron por decir la verdad, pero estaba escrito. Es una cita que me llena de conmoción, me conmociona, me hace sentir muchas sensaciones, porque dijo el Señor que les contaba parábolas para que oyendo no percibieran, para que viendo tampoco vieran y no se convirtieran y el Señor los sanara. Este era el plan del Señor. Su pueblo lo despreció para que se pudiese cumplir todo esto. Ve el versículo 10, porque esto es el meollo del asunto. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida haz una pausa ahí. ¿En qué? En expiación por el pecado. ¿Sabes qué es expiación? Dios preparó todo el Antiguo Testamento para ese momento. La expiación era cuando tú cometías un pecado, tú tenías que traer a alguien que pagara tu pecado. En este caso era un cordero o un cabrito o algo de la manada, y lo traían y tú ponías la mano sobre el animalito indefenso, sin culpa. Tú confesabas tu pecado y cortaban el cuello de este animalito. Ese animalito moría por ti. De una u otra manera era parte de lo que Dios estaba enseñando. Pero ya no hay necesidad de más corderos, porque Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Cristo murió por expiación tuya. Solamente tienes que aceptar su sacrificio. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Termina el versículo 11 diciendo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es el mensaje. Hoy repito las palabras de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio que se dio hace 800 años, con lujo y detalle. Se cegaron los fariseos para no escucharlo. Se cegaron los judíos para no recibirlo. Pero nosotros ya llevamos 2000 años después. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que Jesús es el Mesías? ¿Quién ha creído que en su nombre tendremos perdón de pecados? Porque si tú has creído a este anuncio, eres bienaventurado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23-25, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, no hay hombre que no peque. No importa el rango que tengas, no importa el intelecto que tengas, el dinero que tengas, el color de piel, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, dijo el Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Querido hermano, querido amigo, quizás es la primera vez que tú escuchas este mensaje. Quiero decirte lo siguiente: Cristo quiere perdonar tus pecados. Cristo quiere limpiarte. Cristo quiere salvar tu vida de la condenación eterna. Por esto el Padre envió a Cristo Jesús para morir por cada uno de nosotros, para limpiar nuestro pecado. Dice la palabra de Dios, ven, estemos a cuenta. Si tu pecado es tan rojo como el carmesí, si tu pecado es tan negro, tan rojo, tan pronunciado, yo voy a limpiarte. El Señor quiere limpiarte, pero tienes que venir y estar a cuentas con el Señor. Confiesa tu pecado.
cuál esta haya sido. Si tú hiciste algo que te avergüenza, algo que tú sientes horrible delante del Señor, ven con el Señor y dile: perdóname. Hoy acepto tu sacrificio. Hoy acepto que Jesús murió y resucitó. Porque de esto es de lo que está diciendo el anuncio, que Él verá el fruto de la aflicción de su alma, que Él vivirá por largos días. Cristo resucitó y por su conocimiento nos ha justificado. Esto es precioso. Y quizás tú digas: yo vine hoy esperando un mensaje diferente. Yo ya sé que Cristo murió por mí, no sé de qué me sirve esto. Siempre nos servirá recordar el sacrificio de nuestro Señor, todo el tiempo. No vivas un día de tu vida a la ligera. El Señor dio su vida por nosotros. El Señor dio todo por nosotros y muchas veces no correspondemos a su sacrificio. El Señor dice en Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero preguntarte, ¿qué era lo que merecía tus acciones? La muerte, la condenación eterna. Pero Cristo murió por nosotros y esto es lo que nos da vida. Quiero terminar guiándote a un último versículo que muchas veces la gente no comprende. Ve conmigo a Juan 3:16 y podamos terminar este tiempo. Juan capítulo 3, verso 16. Juan 3:16. Es un versículo que quizás tú digas: yo me lo sé de memoria, pastor, ni siquiera tengo que verlo. Permíteme guiarte para que lo veas. Léelo. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo. ¿Tú darías un hijo por alguien? ¿Darías tu vida por alguien? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo quiere salvarte. Cristo por eso vino, porque te ama, quiere salvarte. Quizás tú has escuchado este mensaje, quisieras arrepentirte, este es el momento. Quizás tú has escuchado este mensaje infinidad de veces, pero tu vida vive contraria a la palabra de Dios. Hoy es el momento de redefinir y decir: Señor, quiero corresponder a tu amor, quiero corresponder a tu gracia, quiero corresponder a tu favor, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema no es que no haya salvación, el problema es que no queremos tomar la salvación. El problema es que no haya una puerta de salida, el problema es que queremos vivir en oscuridad. Esta es la condenación. Lo dijo Moisés, que el Señor levantaría. Los profetas lo anunciaron. David lo dijo. Lo está diciendo Isaías 800 años antes. Lo vienen confirmando los profetas. Los evangelistas de su tiempo lo dijeron. Y lo han dicho los predicadores por mucho tiempo más. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor te ama. El Señor murió por ti. El Señor te quiere restaurar, el Señor te quiere vivificar, el Señor te ha preparado una morada para todo aquel que cree en Él. Tú dices: yo sí creo en el anuncio. Si sabes que viene un paso de desnivel, si ves que viene un tren y tú crees en el anuncio, debes de parar, debes de frenar. Vamos rumbo al pecado y el Señor nos está ofreciendo un anuncio y nos dice: para allá no es para allá. Debes de hacer caso al anuncio. No sirve de nada si tú quieres ir hacia Zihuatanejo y ves un anuncio que dice Zihuatanejo a la derecha, pero vas caminando rumbo a la izquierda. Tienes que seguir el anuncio. Así que pregunto: ¿cuántos han creído a nuestro anuncio? Me uno a una voz con Isaías y digo: ¿cuántos
han creído a nuestro anuncio? Y añado, ¿cuántos están viviendo conforme al anuncio? Cristo volverá pronto. Espero estés preparado. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Hoy es el momento, hermano. Muchas veces nos entretenemos en tantas cosas, nos distraemos en tantas situaciones que se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si eres gustoso y quieres ponerte de pie conmigo en tu casa para alabar al Señor y terminar diciéndole: gracias, Señor, porque dejaste tu trono de gloria, dejaste, Señor, tu trono para venir a salvarnos.